Vamos llegando ya al final de la serie que habíamos iniciado, como de, según recuerdo, 7, 8 capítulos, hablando de la doctrina de las Sagradas Escrituras. En este capítulo queríamos hablar sobre cómo fue que nosotros llegamos a tener la Biblia en español. Antes de comenzar a dar información, quizás deberíamos decir que hoy para nosotros es factible ir a una librería y encontrar diversas Biblias o diversas versiones de la Biblia en español. Tenemos una gran variedad de versiones y de formatos también. Pero hubo un tiempo en que tener una Biblia en el idioma vernáculo, en el idioma del pueblo, de la gente, era un grave delito. Por cuanto los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, habían prohibido terminantemente la traducción de las Sagradas Escrituras en el idioma al castellano, bajo severísimas penas. Nadie debía traducir los libros de las Sagradas Escrituras a la lengua vulgar, por decirlo de alguna manera. Esta prohibición, este veto fue ratificado en el Concilio de Trento unos años más tarde, entre 1545 y 1563. Lo que para mí es un colmo, es el colmo, que en un concilio se haya confirmado, ratificado este veto para traducir las Sagradas Escrituras. Arriesgarse a traducir la Biblia o poseer una Biblia en español era un delito penado con la muerte. Un delito que podía ser castigado por la Santa Inquisición. ¿Cómo llegamos entonces a tener la Biblia en español con semejante prohibición? Con semejantes penas, tortura, cárcel y muerte. Déjeme decirle que después de la caída de Constantinopla en 1453, muchos de sus pobladores huyeron a Occidente, entre los cuales había un gran número de eruditos, que se llevaron consigo un gran número de manuscritos griegos, tanto de la Antigüedad clásica como del Nuevo Testamento. 2 años más tarde, en 1455, Gutenberg publica una versión latina de la Biblia, la así llamada Vulgata Latina de Jerónimo, iniciando así la era de la imprenta, lo que permitiría en Europa un acceso mucho más amplio a la literatura. Hubo grandes hombres, precursores y mártires, que pese a esta prohibición en España, decidieron asumir el riesgo. Juan de Valdés, entre 1509 y 1541, que comienzan a aparecer las primeras traducciones al español, y repito, iniciando con la de Juan Valdés, un discípulo de Erasmo de Rotterdam. ¿Que quién era Erasmo de Rotterdam? Bueno, este era un sacerdote católico, era filósofo, era humanista, era filólogo y era un teólogo cristiano neerlandés. Era considerado en su época como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico, quien vivió en el contexto de la creciente reforma religiosa europea. Bueno, Juan Valdés fue discípulo de Erasmo de Rotterdam, hasta que tuvo que huir alrededor de 1529 al ser denunciado ante la Inquisición, luego de haber publicado el libro llamado
diálogo de doctrina cristiana. Es que la prohibición iba más allá, ¿verdad? La prohibición iba más allá. Valdés huyó a Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo algunos de los evangelios como Mateo y Lucas y las epístolas paulinas y los salmos. Los tradujo al español. Francisco de Encinas, 14 años más tarde, en 1543, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en Amberes su traducción del Nuevo Testamento, del cual existen muy pocas copias, pues tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. No se habían enfriado y fueron tomados por la Inquisición y desechados. Encinas estudió un tiempo en Wittenberg, alojándose en la casa del más cercano colaborador de Lutero, Felipe Melanchthon. También mantuvo correspondencia con Juan Calvino. Fue acusado de estimular la herejía al verter el Nuevo Testamento en lengua vulgar, de haber vivido en Alemania en compañía de Melanchthon, luterano o reformado, y haber alabado sus virtudes y de ser el autor de un libro recientemente publicado que se consideraba pernicioso e inspirado en la obra de Lutero sobre la libertad cristiana. Fue encarcelado en Bruselas el 13 de diciembre de 1543, unos meses después de publicar el Nuevo Testamento. En febrero de 1545 escapó de la cárcel y se refugió en Amberes. Muere a causa de la peste el 30 de diciembre de 1552, teniendo apenas 34 años de edad, justo cuando estaba trabajando en la traducción completa de la Biblia al español. La Biblia de Ferrara. Dos judíos, Abraham Uske y John Top Atías, en 1553, publican una versión del Antiguo Testamento en español. ¿Por qué? Porque el pueblo ansiaba una versión de las Sagradas Escrituras en el idioma vernáculo. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara por estar dedicada al duque de esa ciudad, a lo que tenían que llegar para ver si era posible que les permitieran publicar y distribuir las Sagradas Escrituras. Tuvieron que dedicársela al duque de la ciudad. Fue impresa en Italia, por razones obvias, no podía ser impresa en España por causa de la Inquisición. Juan Pérez de Pineda. 3 años después aparece en Venecia el Nuevo Testamento traducido por Juan Pérez de Pineda. Algunos críticos afirman que esta versión es en realidad una revisión de la versión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Es considerada la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. En ese tiempo Juan Pérez vivía en Ginebra, donde Juan Calvino promovía ampliamente la reforma en aquella ciudad, donde casualmente Juan Pérez igual se había refugiado para escapar de la Inquisición. ¿Cómo enviarían, y era la pregunta, esta traducción a España? Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos y en todos los pasos terrestres, con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino, para evitar así que la palabra de Dios fuese introducida a escondidas en territorio español. ¿Se imagina usted? Tener un departamento policial solamente para cuidar que no ingresara la palabra de Dios en el idioma vernáculo a España. No para evitar el contrabando de armas, no para evitar el contrabando de medicinas, no para evitar el contrabando de personas, sino para evitar que entraran las Sagradas
Escrituras. Mientras divagaban en cómo iban a hacer, un día se presentó a la puerta de la casa de Juan Pérez un hombre con una apariencia muy extraña. Era un hombre muy bajito, además de muy bajito, muy flaco, muy delgado y jorobado. Este hombre se llamaba Julián Hernández, conocido como Julianillo, por su contextura física, el cual jugaría un papel importante en la historia de la versión de la Biblia más usada entre los evangélicos de la habla hispana, la versión Reina Valera, posteriormente. Julianillo Hernández había viajado mucho por todo el continente, había trabajado en imprentas alemanas y en los Países Bajos, donde la reforma protestante tenía mucha fuerza. Algunos suponen que fue su trabajo en las imprentas lo que Dios usó para traerlo al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí trabajando con personas que estaban traduciendo las sagradas escrituras o imprimiéndolas. Y aparentemente eso fue lo que el Señor usó para traerlo a Cristo. Julianillo le ofreció a Juan Pérez servirle de copista, por la experiencia que tenía, escribano, secretario o corrector de pruebas. Pero al plantearle el problema, mira, Julianillo, es que tenemos un problema. Tú nos puedes ayudar en todo eso, pero el problema mayor que ahora tenemos es cómo vamos a introducir estas traducciones del Nuevo Testamento, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras a España. Este insignificante ser, porque así era visto, Julianillo se ofreció a hacerlo. Él personalmente lo iba a hacer, y de contrabando. Consiguió unos barriles de vino de doble fondo, colocando las Biblias en el piso de abajo, y tomando la vía de Flandes se dirigió hacia España, con tal sagacidad y con tal sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancia de la Inquisición, la superpolicía española, antibiblias. Así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos en la casa de un hombre llamado Juan Ponce de León, que no es el conquistador, para que éste se encargara de distribuirlos. Pero Juan Ponce es descubierto y es capturado el 7 de octubre de 1557 y es llevado a la hoguera por la Inquisición el 24 de septiembre de 1559, 2 años después. Pero eso no frenó a ese insignificante hombre, Julianillo, que continuó introduciendo los Nuevos Testamentos de contrabando a España, mientras vendía telas para ocultar su identidad y su verdadero trabajo, despertando la inquietud del clero católico y de las autoridades superiores, que no se podían explicar cómo es que había tantos Nuevos Testamentos y libros protestantes en suelo español, a pesar de la extrema vigilancia de la Inquisición en las fronteras y en los centros aduanales. Al punto llegaron a afirmar que esto tenía que ser obra del mismo Satanás, porque no había otra explicación, que los desaparecía de un lado y los hacía aparecer en España, y le atribuyeron al mismo Satanás el ingreso de los libros sagrados. El padre de la Roa dice al respecto: con increíble habilidad, Julianillo encontraba secretas entradas y salidas. Y el veneno de la nueva herejía se divulgaba con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. Donde ponía su pie Julianillo, comenzaba el incendio.
Julianillo fue traicionado por un herrero al que le regaló un Nuevo Testamento. Fue apresado y conducido a las cárceles del Santo Oficio en Sevilla. En ningún momento Julianillo ocultó su fe, ni tampoco el hecho de que él había sido quien había introducido de contrabando estos Nuevos Testamentos a España. Y a pesar de que lo torturaron, se negó a revelar los nombres de los evangélicos españoles que colaboraban con él y ayudaban para introducir los Nuevos Testamentos a España. Cuenta la historia que con sus hombros dislocados, no me pregunte por qué, si fue puesto en un potro y estirado, yo no lo sé. Si fue amarrado a caballos y lo jalaron el uno de un lado y el otro del otro. Pero dice que con los miembros dislocados, o sea, sus brazos, sus piernas, animaba a los otros presos cantando canciones contra los frailes y arengando a sus hermanos a que se mantuviesen fieles al Señor en medio del sufrimiento. ¡Valor, camaradas! Esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes, soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de aprobación del Señor ante los ángeles. Ese fue Julianillo. 3 años lo mantuvieron prisionero, torturándolo. Y finalmente fue sentenciado a la muerte. Cuentan los historiadores que al llegar a la hoguera, él mismo se encargó de acomodar los leños sobre su cuerpo y sobre su cabeza para ser cremado. En este punto de la historia es importante señalar que uno de los depósitos de libros usados por Julianillo era el convento de los frailes jerónimos, ubicado cerca de Sevilla, llamado el convento de San Isidro de Santiponce, donde vivían comunitariamente unos 40 monjes. García Arias, el Blanco era llamado, el prior de la institución, porque era albino, dirigía a los frailes en el estudio de las Escrituras, y muchos fueron guiados a Cristo y abrazaron el cristianismo. Cuando Julianillo fue apresado, estos monjes convertidos al Señor Jesucristo sabían que les quedaba poco tiempo para escapar, ya que la Inquisición había recibido reportes inquietantes de las actividades que se realizaban en el convento y cómo probablemente ellos almacenaban ahí los Nuevos Testamentos y contribuían también en su distribución. Así que en 1557, 12 monjes deciden abandonar el convento y huir de la Inquisición. Entre estos 12 monjes se encontraba Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Casiodoro de Reina, no sabemos con exactitud cómo fue su conversión, pero sí sabemos que comenzó a estudiar las Escrituras desde muy joven, pues había llegado al convento a la edad de 10 años. Antes de ir del convento en 1557, estos 12 frailes habían acordado encontrarse en Ginebra al año siguiente, como de hecho lo hicieron. Pero por algunos inconvenientes, Casiodoro de Reina decide trasladarse a Frankfurt en 1558, no sin antes comenzar la traducción del Antiguo Testamento en español. En 1559, siendo Isabel I reina de Inglaterra, Casiodoro de Reina se dirigió a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio, entre los cuales también se encontraba Cipriano de Valera. Ahí se encuentran con un grupo de españoles que habían buscado refugio en las Islas Británicas y nombran a Casiodoro de Reina como su pastor.
siendo ordenado en 1562 como pastor de la Iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Herts, donde ejerció como pastor de una congregación de calvinistas y simultáneamente comenzó a traducir la Biblia a la lengua castellana, la primera que se hacía en ese idioma. Siendo acusado inclusive falsamente de sodomía, Casiodoro de Reina debió ir a Amberes en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar la traducción de su Biblia. Así que en 1564 sale hacia Francia a casa de Antonio del Corro, pero Enrique II, rey de Francia, ordena la expulsión de todos los ministros de Francia y Casiodoro sale al exilio de nuevo con todos sus manuscritos. Se dirigen al castillo de Montargis, al sur de París, donde se había retirado la duquesa de Ferrara, Renata. Y ahí se encontraron con Juan Pérez de Pineda, que también se había refugiado en Montargis. Su plan original era traducir el Antiguo Testamento y unirlo al Nuevo Testamento de Juan Pérez, pero que había sido publicado 8 años antes. Dejando a sus amigos Antonio del Corro y Juan Pérez, Casiodoro se dirige a Frankfurt, donde finalmente estableció un negocio de tejidos para poder mantener a su familia, que tenía la costumbre, como la mayoría de las familias, de comer 3 o 5 veces al día, mientras continuaba con su trabajo de traducción. Finalmente, no después de 6 días, sino después de 12 años de arduo trabajo, termina la traducción del Antiguo Testamento. Para entonces su amigo Juan Pérez ya había muerto. Por la gracia de Dios, Juan Pérez había dejado fondos económicos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento y de la traducción del Antiguo Testamento de Casiodoro de Reina. Casiodoro, sin embargo, no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados y destruidos. Esto le obligó a preparar su propia traducción del Nuevo Testamento, lo que retrasó la impresión que se estaba llevando a cabo en Basilea. Es así como en agosto de 1569 la obra es concluida y de inmediato se preparan 4 grandes toneles llenos de ejemplares de la Biblia en castellano que probablemente serían introducidos a España vía Flandes. Esta versión es conocida como la Biblia del oso. Ahí podemos, creo que, tener una imagen. Es conocida como la Biblia del oso porque tenía en su portada una estampa que representaba el tronco de un árbol hendido. En la hendidura hay un enjambre de abejas cuya miel está lamiendo un oso puesto en pie, y un libro abierto que está casi al pie del tronco se lee: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No importa quién la quiera destruir, permanece para siempre. Su primer tiraje fue de 2.600 ejemplares, muchos de los cuales fueron quemados por la Santa Inquisición española. Cipriano de Valera, la historia no concluye allí. La versión de Casiodoro fue impresa de nuevo en 1602, luego de una cuidadosa revisión de parte de Cipriano de Valera, su amigo y compañero de batalla, quien empleó 20 años más en esta labor. Cipriano de Valera fue un gran erudito español, amigo de Juan Pérez, Julián Hernández y Casiodoro de Reina. Fue uno de los monjes, recuerda, que huyó de Sevilla en 1557, y uno de los que se reunió el año siguiente en Ginebra con sus amigos y luego en Inglaterra, donde continuó sus estudios en Oxford y Cambridge. No sé si usted lo ha notado, pero las personas que contribuyeron en la traducción de las Sagradas Escrituras para que la llegásemos a tener en español no eran neófitos, no eran analfabetas, eran personas estudiadas,
habían estudiado no solo las Sagradas Escrituras, sino los idiomas originales, el latín, el español, hablaban diferentes idiomas. Habían ido a universidades como Oxford o Cambridge a estudiar, eran doctos en lo que hacían. Y no duraron 6 días, unos duraron 10, 12 años, otros duraron 20 años realizando su trabajo. O sea, no fue una tarea de un día. Cipriano fue también un traductor, de hecho fue quien tradujo la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Y se dice que su versión española tiene tan buen español como el buen francés de Calvino. O sea, no era un libro que había llegado ahí a la ligera. En su revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hizo un total de 458 cambios. Esta Biblia revisada fue publicada en 1602 como la Biblia del Cántaro. Creo que ahí podemos poner una imagen tal vez también. Por el grabado que aparece en su primer página, en el que aparecen 2 hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La versión completa de la Biblia, que hoy conocemos como Reina Valera, es considerada como una de las mejores traducciones que existen en la lengua castellana hasta el día de hoy. Se ha dicho de ella que es un trabajo grandioso, tanto por la fidelidad de su traducción como por la pureza de su lenguaje. Ojalá que estas palabras calen profundo en sus oídos, como por la pureza de su lenguaje. El muy católico, puede usted averiguar sobre él si así lo desea. Menéndez Pelayo, escritor, filólogo, crítico literario e historiador de las ideas, consagrado fundamentalmente, o dice, con extraordinaria erudición reconstructiva a la historia de las ideas, la interpretación crítica y la historiografía de la ética, la literatura española e hispanoamericana y a la filología hispánica en general, aunque también fue político, cultivó la poesía, la traducción y la filosofía. Nominado al Premio Nobel de Literatura y hermano del escritor Enrique Menéndez Pelayo, dice, no fue cualquier bombetas, no sé cómo se dirá en su país, no fue cualquier persona. Habiendo sido hecha esta traducción, dice Pelayo, en los mejores tiempos de la lengua castellana, sobrepuja a las versiones de Felipe Cicio y a Torres de Amat. Se lo vuelvo a leer otra vez. Con todo gusto se lo vuelvo a repetir. Dijo el muy católico Menéndez Pelayo, escritor, filólogo, crítico literario e historiador de las ideas, consagrado fundamentalmente y con extraordinaria erudición reconstructiva a la historia de las ideas, la interpretación crítica y la historiografía de la estética, la literatura española e hispanoamericana y a la filología hispánica en general, aunque también fue político, cultivó la poesía, la traducción y la filosofía, nominado al Premio Nobel de Literatura y hermano del escritor Enrique Menéndez Pelayo, dice, habiendo sido hecha esta traducción en los mejores tiempos de la lengua castellana, sobrepuja a las versiones de Felipe Cicio y Torres de Amat. Hoy, este hombre sería catalogado un máster, un doctor en literatura, en humanidades, en historia, en crítica, en erudición. Y dijo que esta versión sobrepuja todas las demás. Conclusión, he aquí, abuelo de pájaro, obró Dios en su providencia a través de la historia para que nosotros pudiésemos tener en nuestras manos su palabra en nuestro propio idioma.
Ahora yo le digo, mucho costó la vida y sacrificio de hombres como Julianillo, entre otros. Mucho costó la vida y sacrificio, el derramamiento de la sangre de muchas personas, el estudio de los que se quemaron sus ojos, preparándose y capacitándose para traducir este libro, para que lo tengamos en español y nosotros no lo leamos. Ni un solo texto hemos leído de ella. Vamos a 2 de Pedro, al capítulo 1, al versículo 19. Y leamos lo que el apóstol Pedro dijo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que Dios les bendiga.